Vamos a empezar con la unidad 4, que es espacios vectoriales. Para eso, pues vamos a ver la definición de espacio vectorial. Entonces, definición de espacio vectorial: se ve un conjunto no vacío de vectores sobre el que están definidas dos operaciones llamadas suma y multiplicación escalar. Si los siguientes axiomas se cumplen para todo v y w en B y todo escalar que es un número real, C y D, entonces B se denomina espacio vectorial. Allí aparecen los 10 axiomas. Axioma 1, si tengo dos elementos U y B en B, al sumarlos, el resultado también debe estar en B. Segunda propiedad es la conmutativa, U más B es igual a B más U. La tercera propiedad es la propiedad asociativa de la suma. Propiedad 4 dice que B contiene un vector 0 o el neutro aditivo, tal que para todo U en B, U más 0 nos da U. Axioma 5, para cada U en B hay un vector denotado por menos U, tal que U más menos U es 0. Esta es la propiedad del inverso aditivo. Entonces, del 1 al 5 son propiedades con suma. Del 6 al 10 son las propiedades de multiplicación por escalar. El 6 dice que tengo un escalar C, un número real, multiplicado por U. C por U también está en B. Axioma 7. Un escalar multiplicado por U más B elementos de B del conjunto. Eso es igual a C por U más C por B. Es una distributiva. Axioma 8. Es otra distributiva. Tengo dos escalares multiplicados por U. Eso es C por U más D por U. Axioma 9. La asociativa de escalares. Tengo escalar C multiplicado por D por U. Eso es igual a C por D de U. Es asociativa. Axioma 10, la más fácil. El 1 por U nos va a dar U. ¿Sí? Entonces, regularmente aquí los espacios vectoriales los vamos a denotar con la letra B mayúscula. Si son más de uno, sería B y W. Y como dice el siguiente párrafo, es importante advertir que un espacio vectorial consta de 4 elementos, un conjunto de vectores, un conjunto de escalares y dos operaciones. Si checan aquí la definición, lo que dice el párrafo, a los elementos del conjunto B se les llama vectores, pero no necesariamente son vectores, pueden ser polinomios, matrices, funciones, dependiendo del conjunto que nos den. Entonces, el primer ejemplo de espacio vectorial, ¿sí? Ya hemos trabajado con él muchas veces y son los números reales. ¿Sí? B igual a R es el conjunto de todos los números reales, es un espacio vectorial con las operaciones suma y multiplicación por escalar usual, las que ya conocemos. Por ejemplo, 1 más 2 es 3, 5 por 3 es 15, esas operaciones. Los 10 axiomas de espacio vectorial para este conjunto, los reales, se ven en cálculo diferencial cuando les dicen: estos son los axiomas o las propiedades de los números reales, y les dan la propiedad conmutativa, o que son conmutativos, son asociativos, son distributivos, tienen un elemento neutro que es el 0, un inverso aditivo, ¿sí? Por eso es un espacio vectorial, por todas esas propiedades. Ejemplo 2, B igual a R2. R2 es el conjunto de todas las parejas ordenadas XY, tal que XY están en R. Ese es un espacio vectorial con las operaciones usuales de suma y multiplicación por un escalar, que se van a definir de la siguiente manera, ¿sí? Obviamente, para sumar necesito dos elementos. En B es U, X1, Y1, B es X2, Y2, son elementos de R2, un escalar o un número real en R. Entonces, la suma de U más B, que es este vector más este vector, es X1 más X2, Y1 más Y2. Este resultado o este elemento sigue siendo uno de R2, es una pareja ordenada. La multiplicación por escalar, que tenemos alfa que multiplica X1, Y1, es lo mismo que alfa por X1, alfa, Y1. Este sigue siendo un vector de dos coordenadas, está en R2, este sigue siendo un real, otro real, ¿sí?
Estas son las dos operaciones, entonces ya tenemos, como nos decía el párrafo, hay que identificar los elementos de B, en este caso son parejas ordenadas, X, Y. Sus dos operaciones, que es la suma y la multiplicación, ya las definimos. Y entonces ahora falta la demostración, demostrar los 10 axiomas. ¿Sí? El axioma 1 regularmente se muestra o se ve con la definición de la operación suma. ¿Sí? Porque dice, tómate dos elementos U y B en R2, entonces vamos a sumar U más B, que es x1 y1 más x2 y2, como lo hicimos en la definición de suma. Y eso es x1 más x2, y1 más y2, ese es un elemento de R2. Y así ya se cumple el axioma. Dice, me tomo dos elementos en R2, U y B, los sumo y el resultado también queda en R2. Axioma 2. Ahora me tomo igual dos elementos U y B en R2 y voy a probar la propiedad conmutativa, que U más B es lo mismo que B más U. ¿Cómo? Se hace de la siguiente manera. U más B, ya lo habíamos dicho antes, es x1 más x2, y1 más y2, y eso es mediante la definición acá arriba de suma. Y aquí chequen como que el truco. Este primer componente es x1 más x2, pero x1 más x2 es lo mismo que x2 más x1. ¿Sí? X1 y x2 por separado son números reales. Cuando yo sumo x1 más x2, eso es lo mismo que x2 más x1 porque los números reales son conmutativos. Lo mismo pasa con y1 más y2, eso es lo mismo que y2 más y1. ¿Sí? Después de ese paso, este vector lo puedo descomponer como suma de otros dos, donde el primer vector es x2, y2 más x1, y1. ¿Sí? Chéquenle, cuando yo sumo estos me da esta parte. Y eso es igual a b más u. Ahora ya intercambié, ahorita queda primero el vector b y después el vector u. ¿Sí? ¿A qué llegamos? Pues partimos de u más b y llegamos a que eso es igual a b más u. ¿Sí? Por lo tanto, u más b es lo mismo que b más u, son conmutativos y se cumple el axioma 2. Axioma 3 es la propiedad asociativa para la suma. Para la propiedad asociativa necesito tres elementos, u, b y w. ¿Sí? Entonces le pongo x1, y1 para u, para b, x2, y2 y w, x3, y3, elementos de R2. Entonces parto de u más la asociatividad de b más w. ¿Sí? Que eso viene en las propiedades que vimos, axioma 3, aquí se los marco. Axioma 3. Parto de este lado y voy a llegar mediante operaciones a este lado. ¿Sí? Me regreso. Entonces, aquí ya me aparece el U más B más W. Nada más sustituyo. U es X1, Y1 más. Aquí coloco quién es B y XW. Lo primero que se puede hacer en esta parte es sumar estos dos para quitar el corchete. Entonces este se pasa igual, x1, y1, más, aquí hago la suma, queda x2 más x3, y2, y3. ¿Sí? Siguiente paso. Ahora hago la suma de estos dos vectores, de este y este. ¿Sí? Y nos va a quedar lo siguiente. Nos queda x1 más x2 más x3, y1 más y2 más y3. Se vuelve un vector ya nada más de dos componentes, solito. ¿Sí? Eso es igual a, si se dan cuenta, aquí tengo x1 más la asociación de x2 más x3. Y eso yo lo puedo asociar de esta manera. Puedo asociar x1 con x2 y dejar afuera x3. Eso se vale porque x1, x2 y x3 son números reales, los puedo asociar como sea y da lo mismo. Lo mismo hago con y1 más y2 más y3. ¿Sí? Ya que tengo eso, el siguiente paso es todo este vector que tengo aquí, lo puedo separar como la suma de dos vectores, este y este. ¿Sí? Este queda como x1 más x2, y1 más y2 más x3, y3. Si hacemos esta suma, nos vamos a regresar a este. ¿Sí? Lo mismo, chequenle.
Y eso es igual a, después, este primer vector lo puedo separar como suma de otros dos, donde es x1, y1 más x2, y2, más el tercer vector. Y eso es lo mismo que u más b, asociar u más b, más w. ¿Sí? Entonces recuerden, partimos de u más asociar b más w y llegamos a asociar u con b y al final w. Por lo tanto, se da la propiedad asociativa o el axioma 3. ¿Sí? Axioma 4. El axioma 4 es la existencia del neutro aditivo. ¿Quién será el neutro aditivo para R2? Pues el neutro aditivo es el 0, 0. En R2 es un vector de ceros, de dos ceros. Y ese cumple que para cada u de la forma XY en R2, el vector 0 más XY siempre nos da XY. O lo que aparecía en los axiomas, ¿no? En el axioma aparecía 0 más u es u. Pero este 0 lo vamos a, o va a ser diferente para cada espacio vectorial. En este caso, el 0 para R2 es el 0, 0, el vector 0, 0. Después vamos a ver que si estamos en una matriz, el 0 es una matriz de ceros, ¿sí? Y así sucesivamente. Axioma 5, inverso aditivo. Igual que el axioma 4, se tiene que decir cuál es el inverso aditivo. Entonces, para todo u en R2, que es de la forma XY, existe su inverso aditivo que lo vamos a colocar como menos u. Menos u en este caso sería menos x, menos y. Está en R2, sigue siendo un vector de dos componentes. Y cumple que si yo sumo u con su inverso aditivo, es lo mismo que sumar xy más menos x, menos y. Y eso me da el neutro aditivo, 0, 0. Axioma 6. Antes de eso. El axioma 1 al 5 era todo de sumar. Del 6 al 10 es la multiplicación por escalar. El axioma 6 dice sea u un vector en R2, aquí me faltó, sea u, xy un vector de R2 y alfa un real. Entonces cuando yo hago la operación de alfa por u, eso es igual a alfa por xy. Ya vimos la definición de esa operación, es alfa x, alfa y. Este sigue siendo un elemento de R2 y por lo tanto ya se cumple la operación. ¿Sí? Que alfa por u está en R2. ¿Sí? Axioma 7 es la distributiva para la multiplicación escalar. Necesito dos vectores en R2, es u, b en R2, un escalar. Entonces, ¿quién es alfa por u más b? Esto es alfa, u más b es la suma de x1, y1, x2, y2, nos queda esto. Esto es igual a, este alfa ya multiplica a esta componente y a esta componente que ya aparecen acá. ¿Sí? Después de eso, este alfa multiplica x1, multiplica x2, alfa a y1 y alfa a y2 y nos queda toda esta parte. ¿Sí? Luego, esto es igual, este vector lo puedo ver como suma de dos vectores, que uno es alfa x1, alfa y, más alfa x2, alfa y2. ¿Sí? Y eso es lo mismo a lo siguiente, y eso es porque en este vector puedo factorizar alfa, en este igual, y ya nos queda alfa por x1, y1 más alfa por x2, y2. Y esto es lo mismo que alfa por u más alfa por b. ¿Sí? Por lo tanto, alfa por u más b es lo mismo que alfa por u más alfa por b, y eso ya queda demostrado en el axioma 7. Axioma 8 es una distributiva. Para este axioma se necesitan dos escalares. Yo los llamo alfa y beta reales. El libro o cualquier otro libro maneja un C, un D, una A, B. Pueden ser cualquier letra, pero que sean reales. Y UXY, que está en R2. Dice, entonces, si recordamos el axioma 8, por aquí está el axioma 8. ¿Sí? Es este. C más D por U, S por U más D por U. ¿Sí? Aquí los hicimos con alfa y beta. Entonces empiezo con alfa más beta asociados por U. Eso es alfa más beta, U es XY. Y hago esta multiplicación. Alfa más beta es un solo escalar que multiplica a X y alfa más beta multiplica a Y. Después de eso, alfa, beta y X son reales. Entonces ya puedo distribuir alfa con X más beta por X. Aquí está. Aquí alfa por Y más beta por Y. Aquí está. ¿Sí? Siguiente paso. Me regreso.
todo este vector lo puedo ver como suma de dos vectores, donde el primer vector tiene alfa x y alfa y, el segundo vector tiene beta x y beta y. ¿Sí? Aquí ya aparecen. Después de ahí, en cada uno de los factores, de los vectores, factorizo alfa aquí, factorizo beta y nos queda esta forma. Eso es lo mismo que alfa por u más beta por u. Por lo tanto, ya se cumplió esta propiedad que es la distributiva. Axioma 9, que es la asociativa, igual necesito dos escalares y un vector en R2. Entonces voy a partir de este lado. Alfa por beta por u es lo mismo que alfa por beta. Sustituyo nada más lo que es u, que es xy. Ahora hago esta operación que está aquí dentro, que es beta x, beta y por alfa. Y entonces ya me queda alfa por beta por x, alfa por beta por y, que es esta parte. Después de ahí, alfa, beta y x y y son reales. Yo puedo asociarlos como sea. La famosa ley del el orden de los factores no altera el producto. Entonces aquí voy a asociar alfa con beta. Alfa con beta, dejo afuera x y y. Y después de ahí ya puedo factorizar alfa por beta y multiplicada por el vector xy. Y eso es lo mismo que alfa por beta por u. Y por lo tanto ya se cumplió el axioma 9, ¿sí? Que es este. Y el axioma 10 es uno de los más fáciles. 1 por u, que es 1 por xy, es lo mismo que xy. El 1 multiplica x, multiplica y, queda el mismo x y y. Por lo tanto, 1 por u es u. Ya se cumplieron los 10 axiomas y se concluye que B igual a R2 es un espacio vectorial. Ese R2 gráficamente es todo el plano cartesiano, ¿sí? Esto es R2. ¿Sí? Todo el plano cartesiano, todos los puntitos que aparecen aquí, todas las parejas ordenadas forman R2 y forman un espacio vectorial con esas dos operaciones que ya vimos, esos 10 axiomas. ¿Sí? De forma análoga, B igual a R3, que R3 son todos los vectores de tres componentes, X, Y, Z, tal que X, Y y Z son reales, también forman un espacio vectorial. Y la prueba o la demostración es igualita que la de R2. En R2 tomamos vectores XY, aquí solo se le agrega la Z y son las mismas operaciones. Ejemplo 4, en general, B igual a Rn son todos los vectores de n componentes, x1, x2 hasta xn, ¿sí? Tal que xy es un número real, ese es un espacio vectorial con las mismas operaciones como lo hicimos en R2. ¿Sí? Enseguida viene otro ejemplo, ejemplo 5. Dice que si tengo a B igual a m subíndice 2 por 2, este es el conjunto de todas las matrices de tamaño 2 por 2. Matrices en general son de la forma A, B, C, D, donde A, B, C y D son números reales. Y aquí coloqué redactado son todas las matrices de tamaño 2 por 2. Este conjunto forma un espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación usuales de matrices. Las vimos en la unidad 2 de matrices y determinantes, ¿sí? Recordémoslas. Tengo dos matrices en este conjunto, entonces son de esta forma, un escalar, la suma de A más B, recuerden que es sumar componente a componente, ¿sí? C1 por C2, CD1 por D2, nos queda esta matriz. Si sumo dos matrices de 2 por 2, el resultado sigue siendo una matriz de 2 por 2, y allí inmediatamente definiendo la suma se cumple el axioma 1. Alfa por A es alfa por la matriz A, y alfa multiplica cada componente de la matriz A. Esto sigue siendo una matriz de 2 por 2, entonces sigue estando en B o en el conjunto de matrices de 2 por 2, y ahí sí se cumple el axioma 6. Entonces, de entrada, cuando se define la suma y multiplicación por escalar, allí ya implícitamente están mostrados o demostrados los axiomas 1 y 6. ¿Sí? Y aquí pues en sí no hay tanta demostración. Los axiomas 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos se cumplen por propiedades que yo alguna vez les escribí. Las vimos en clase, que son estas. Voy a trasladar al libro. Y aquí decía teorema 3.1. Propiedades de la suma de matrices y la multiplicación por una escalar. ¿Sí? Ahí nos decía la propiedad 1. A más B es lo mismo que B más A.
propiedad conmutativa. Segunda, propiedad asociativa. 3, asociativa para los escalares. 4, es el axioma 10 de espacios vectoriales. 5, es otra distributiva. 6, otra distributiva. ¿Sí? Esas son las propiedades de la suma de matrices vistas en la unidad de matrices. ¿Sí? Entonces, ahí en el libro vimos 6 propiedades. Aquí en las definiciones aparecen otras 2, ya van 8. ¿Sí? Y las demás pues salen muy fáciles. Igual son propiedades. ¿Sí? Por ejemplo, el axioma 4 y existe la matriz 0, que recuerden que alguna vez les comenté que podemos colocarla a la matriz de ceros de 2 por 2 como un 0 y abajo el tamaño. Es una matriz de 2 por 2 tal que esa matriz sumada por otra matriz A nos da A, para toda matriz A de tamaño 2 por 2. ¿Sí? Y el axioma 5 es la existencia de una matriz inversa aditiva, no la inversa aditiva para la suma. Tengo una matriz de 2 por 2, existe menos A, otra matriz de 2 por 2, tal que al sumarlas nos da la matriz de ceros. ¿Sí? Por lo tanto, este espacio vectorial de todas las matrices de 2 por 2, ese conjunto es un espacio vectorial. ¿Sí? Y todo se da o todo se justifica con las propiedades que les dije, les pasé del libro. Okay. Ejemplo 6. Lo mismo si ves el conjunto de todas las matrices de 3 por 3. Todas las matrices de tamaño 3 por 3. Igual es un espacio vectorial y se cumple con las mismas propiedades que vimos en el libro. De manera general, B igual a todas las matrices de M por N, así lo vamos a denotar ese espacio vectorial. Se contiene todas las matrices de tamaño M por N. Estas forman un espacio vectorial con las operaciones de suma y multiplicación por escalar usuales, las que ya hemos trabajado, ¿sí? Suma de matrices y multiplicación por escalar. Ejemplo 8. B igual a P subíndice 2. Son todos los polinomios de grado menor o igual que 2 con coeficientes reales. Y esta es la forma algebraica de escribirlos. AX cuadrada más BX más C. ¿Sí? Son todos los polinomios de grado menor o igual que 2, tal que A, B y C son números reales. ¿Sí? Ese forma un espacio vectorial, ¿sí? Con las siguientes operaciones, que es la suma de dos polinomios y la multiplicación por escalar. Entonces tomo dos polinomios en este espacio vectorial. Esta es la forma de P de X y esta es la forma de Q de X. Y alfa un número real. ¿Cómo sumo P más Q? Este es P, este es Q. Cuando yo voy a sumar dos polinomios, lo hago como en polinomios. Como en álgebra. Términos semejantes. Este con este es semejante, entonces lo junto acá. Este es lineal, con este los junto acá y los independientes aquí. ¿Sí? Siguiente paso, factorizo la x cuadrada y queda 1 más a2 por x cuadrada más, aquí factorizo x, b1 más b2 por x más c1 más c2. Cuando yo sumo p más q, que son dos polinomios de grado menor o igual que 2, nos sigue quedando otro polinomio de grado menor o igual que 2. Y aquí pues ya como dijimos antes, se cumple el axioma 1. Tomo dos elementos, que en este caso este es u y este es b de la definición, pero en este caso son polinomios, no son vectores. B es q, es otro polinomio. Y al sumarlos, el resultado sigue estando en el conjunto. ¿Sí? Y pues está muy bien definida la operación suma, porque fíjense, si yo sumo dos polinomios de grado 2, el resultado sigue siendo un polinomio de grado 2 o menor a él. Por ejemplo, si este tiene un coeficiente 3 y este un coeficiente menos 3, cuando yo los sumo se van a anular y solo me va a quedar de grado 1. Por eso dice que P subíndice 2 son todos los polinomios de grado menor o igual que 2. O sea, al hacer la suma nos puede quedar de grado menor que 2. ¿Sí? Alfa por P es el escalar por el polinomio de grado 2 y nada más alfa multiplica a cada sumando. Aquí está. Sigue siendo un polinomio de grado menor o igual que 2. Y aquí ya se cumple el axioma 6. Ya están involucrados dos axiomas. Entonces, su tarea va a ser la siguiente.
Tarea: demostrar los otros 8 axiomas para P igual a P2. ¿Sí? Entonces ya está el axioma 1 y el axioma 6, que son con las definiciones. Su tarea va a ser demostrar los otros 8 axiomas para ese espacio vectorial. ¿Sí? Ya que los tengan, seguiría el ejemplo 9, que ya es en general B igual a P subíndice de n, así lo vamos a denotar, son todos los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Sí? Este es un espacio vectorial. Con las operaciones que ya vimos en los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Sí? Eso es en general. Entonces, hasta ahorita hemos visto, así de manera general, 3 espacios vectoriales. Ya nada más nos faltaría uno. ¿Sí? Un resumen, podría decirse. Vimos de manera general los RNs, que son todos los vectores de n componentes. Vimos las matrices de tamaño m por n, todas las matrices con las operaciones usuales, y los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Sí? Esos son 3 espacios vectoriales muy importantes con los que vamos a estar trabajando toda esta unidad 4 y la unidad 5. ¿Sí? Cualquier duda, pues me la hacen saber. Gracias.